Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Esta noche en Lunes de Mina. Un incendio de grandes proporciones en el predio de la ANDE en San Lorenzo ha dejado al descubierto la negligencia criminal de sucesivos gobiernos y administraciones. ¿Eran o no tóxicos los aceites que contenían los transformadores que se incendiaron? ¿A qué tipo de elementos fueron expuestos los pobladores? Después de lo sucedido, ¿qué planes tienen las autoridades para remediar el hecho? ¿Y qué acciones se llevarán adelante para que sucesos parecidos no se vuelvan a dar? Nuestros invitados nos responden. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. En realidad no sé si vamos a estar muy bien después de enterarnos a ver qué es lo que pasa, sobre todo con un sector muy importante de la población de San Lorenzo y hasta qué punto, digamos, puede afectar inclusive al resto de la población. Nos vamos a referir, como decían los titulares, a ese gran incendio en el predio de la ANDE que se dio en la ciudad de San Lorenzo, con consecuencias que hoy espero que nos podamos enterar mejor. Como siempre, vestida por Tinola Borbón, hoy estoy así toda florida, amorosa, ¿verdad? No sé si le voy a tirar flores, nos vamos a tirar con flores acá, vamos a ver. Ya saben que si quieren consultar con Tinola Borbón pueden hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Muchísimas gracias a Tinola. Y Joseph, el imperio de la belleza. Hoy me maquillaron como siempre en Joseph, ahí de Fernando de la Mora, sobre la avenida Mariscal López. Contacto de todas maneras en Casa Central, queda ahí al costado de la terminal de ómnibus. Si ustedes ven el nuevo local de Joseph, realmente es un verdadero imperio de la belleza. Bueno, y con los Rouge de Ultra HD Lipstick de Revlon. Ahí está la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición. Disponibles en 20 tonos que podés obviamente elegir desde los más intensos hasta los más suaves. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y hoy estoy con Victoria Joyas. Miren qué divino este rosario de cristales, y la cruz es de cristal de Murano. Precioso realmente el rosario. Necesitamos protección en estos días, así que me parece que no me voy a sacar más este rosario. Y los aros argollas, también con piedritas, incrustaciones de piedras de colores. Ya sabés que Victoria Joyas queda en Luque, frente a la Plaza de Luque, sobre la avenida General Aquino, y en Asunción queda ahí en Lilio, Senador Long, sobre Senador Long, casi Lilio. Victoria Joyas en Facebook. Ahora sí saludo. Hoy tenemos una multitud de invitados. Lo que pasa es que en realidad necesitamos otra multitud porque hay tantas preguntas y tantas respuestas que necesitamos ante este grave incidente, este incendio en la ciudad de San Lorenzo, en los predios de la ANDE, donde se encontraba, existe hasta hoy, basura tóxica. Vamos a explicar qué tipo de basura tóxica se encuentra en ese predio, qué fue quemado y las consecuencias para todos los que estuvimos expuestos en ese lugar. Con nosotros se encuentra Liz
Kreitmayer, ¿está bien? Directora de Toxicología del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Gracias por venir. Con nosotros también está el fiscal. Ustedes saben que intervino la Fiscalía. En este caso es el doctor Carlos Rojas. ¿Sos fiscal de medio ambiente, fiscal, a ver, ¿qué tipo de fiscal? Fiscal del medio ambiente. Fiscal del medio ambiente, Sí, ¿verdad? es. Gracias por venir, ¿sí? No es nada. También se encuentra el ingeniero Fabián Cáceres, director de gestión ambiental de la ANDE. Gracias por venir, ingeniero. Muchas gracias. Quiero aclarar, soy el director de planificación de la ANDE. Ah, de planificación. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los invitados. Acá le pusiste mal, Jenny, de planificación. Bueno, no importa, un error se comprende. La doctora Cristina, no doctora, no te puse el título de doctora, licenciada Cristina Morales, ex ministra de la SEAM en el periodo anterior, ¿verdad? O sea, en realidad dentro de este gobierno, pero actualmente, digamos, es otro el ministro. Cristina Morales, gracias por venir, ¿sí? Gracias a vos. También con nosotros se encuentra el ingeniero Gustavo Rodríguez, director de Evaluación Ambiental de la SEAM, ¿está? Evaluación de impacto ambiental, De Mina. Impacto Ambiental de la SEAM. Muchas gracias por la venir. invitación, Mina, y a las órdenes. El del Cuerpo de Bomberos, el capitán Rafael Valdés, gracias por venir. Buenas noches. Y están ahí los contras, du contra, como dicen los brasileros. El doctor José Mayans, médico. ¿Qué tal? Gracias por venir, doctor. Sí, buenas noches, Mina. El saludo aquí a los integrantes de la mesa y por sobre todo a la audiencia. Y el sindicalista, secretario general de Citran, del Sindicato de las Andes, Juan Orue. Gracias por venir. Buenas noches, Mina, a la audiencia y un saludo para todos. Bueno, a ver, empecemos con un informe que tiene Jenny. Le saludo obviamente a Jenny Domínguez, compañera de todos los domingos, iba a decir, de todos los lunes y miércoles. ¿Cómo está usted, Jenny? Yo creo que Lo que pasa es que Jenny Domínguez, domingo, pues, tu ¿entendés? inconsciente te traiciona. Vos querés volver a trabajar domingo. No, no quiero trabajar los domingos. Lo único que no quiero es trabajar los domingos. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a la teleaudiencia que está viendo Red Guaraní a estas horas y a la gente que está escuchando este programa a través de Radio 1000. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a Joseph de Vía Vela por el maquillaje y el peinado de cada lunes. Muchísimas gracias. A Fátima y a Clarita, son divinas. Y por supuesto también a Segolén Baitinola por vestirme todos los lunes. Hoy tengo un hermoso vestidito, parte de la colección Primavera-Verano de Segolén Baitinola. Muchísimas gracias. Bueno, como bien lo decías, Mina, vamos al informe. En este informe, todo lo que sucedía el miércoles pasado en la zona de San Lorenzo. Veamos. El miércoles por la tarde se produjo un incendio en la subestática de la ANDE ubicada en San Lorenzo. El predio de unas 27 hectáreas es utilizado como depósito de transformadores en desuso. En el lugar había unos 20.000 transformadores. Pero eso no sería todo. Investigaciones periodísticas del año 2012 revelan que en el lugar estarían depositados restos del transformador que explotó en la represa de Acaraú en el año 2004. Recordemos que este accidente fue considerado como uno de los más grandes ocurridos en una represa hidroeléctrica en Sudamérica. Pero volvamos nuevamente al incendio ocurrido el miércoles. El fuego se habría producido pasado las 5:30 de la tarde. Según los bomberos, por momentos fue incontrolable, hasta el punto que se declaró emergencia general, por lo que todas las compañías de bomberos voluntarios acudieron al lugar. El agua lo que hace es enfriar, ¿verdad? Y evita que el mismo aceite entre en ebullición, ¿verdad? Después de varias horas, se logró apagar el incendio con la ayuda de carros de la DINAC y de Petropar, carros especiales que están preparados para mitigar siniestros, donde un elemento de combustión es el aceite. A la mañana siguiente, en conferencia de prensa, el presidente de la ANDE dijo que el incendio fue provocado. El origen del incendio no fue un cortocircuito de la instalación del artefacto alumbrado público que está ahí en las cercanías, y que evidentemente esto fue provocado. Después del incendio se habló mucho sobre el tipo de aceite que contenían los transformadores que estaban en el depósito, de si eran o no tóxicos. La ANDE dijo que de los 20.000 transformadores en desuso que había en el lugar, 6.750 habían sido analizados hace unos años.
de los cuales 405 contenían ascarel, por lo que fueron trasladados a un depósito dentro del predio, depósito que aseguran no fue alcanzado por las llamas. Pero aún así las interrogantes continúan. Los demás transformadores que no fueron analizados y que fueron consumidos en el incendio, ¿qué tipo de aceites contenían? ¿Contenían o no el tóxico altamente cancerígeno conocido como ascarel? Por lo tanto, lo que se quemó, una parte tenía el aceite de ascarel, este famoso, ¿verdad? Es una posibilidad, Mina, es Sí. una posibilidad. No se quemó en su totalidad, hay una franja que no se quemó, Sí. pero así como vos dijiste y mencionaste, es una posibilidad que también haya ese porcentaje que sí contenía ese tipo de sustancia. Bueno, vamos a la ANDE primero. A ver, ¿qué es lo que había ahí concretamente? Sigue habiendo, de hecho, pero ¿qué es lo que hay en ese depósito y había en ese depósito, ingeniero? Sí, mira, así como está en tu informe, está bastante real a lo que existe allí. En ese depósito existen aproximadamente 20.000 transformadores en desuso. Sí. Ya se habían realizado análisis de 6.750. 405 transformadores se identificaron con niveles por encima de lo permitido y esos transformadores estaban resguardados en un local apropiado. Yo también quiero historiar un poquito, Mina, y comentarte que desde el año 2004, en virtud del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, la ANDE inicia el tratamiento de este tema que le obliga a identificar y separar y sacar de circulación hasta el año 2025 y su eliminación hasta el año 2028. En ese proceso la ANDE se encuentra actualmente y en ese proceso se estaban realizando trabajos de selección dentro de ese lugar. ¿Desde cuándo se estaba haciendo el trabajo de selección? El trabajo de selección con cromatógrafo propio de la ANDE desde el año 2014. Disculpa. Ah, de 2014, Sí. o sea, ahora. O sea que, ¿y desde cuándo están ahí esos transformadores viejos y todo eso? ¿De qué año? ¿De 2004? Mire, la ANDE utilizó históricamente ese lugar como un depósito y esos transformadores por lo menos 30 años hace que la ANDE utiliza. Antiguamente... O sea que ¿hace cuánto que están ahí? Más o menos 30 años. Hace más de 30 años. 30 años. Y- Ahora, pero aparte sí. de los transformadores, los 20.000 transformadores, que se estaban haciendo los estudios a ver cuáles contenían alto grado de toxicidad por el tema de la ascarel, que más o menos un 10% de lo analizado tenía, porque de 6.000 y pico, 400 es casi el 10, para redondear, digo, ¿verdad? 7.2%. Porque 600 tendría que ser para que sea 10%, pero para 6%. hacer más fácil, el 10%. De los 14.000 restantes que no se analizó, si transportamos, quiere decir que había en total, digamos, 2.000 transformadores con alto nivel de ascarel, digamos, de 20.000. Si ponemos el 10%, ¿verdad? Quiere decir que había otros 1.400 que estaban entre esos otros 16.000 que todavía no se habían analizado. Pero aparte de estos transformadores, ingeniero, esa vez que hubo ese desastre en Acaraú, Sí. ¿verdad? Se trajo acá Sí. el contenido, el ascarel famoso, Sí. ¿verdad? Eso se trajo en bidones, son también transformadores, porque yo lo que quiero saber, si eso que está en el famoso búnker, que no sé si será un búnker, pero lo que se construyó para guardar lo que se trajo de Acaraú, es que eso es un líquido o son transformadores también y adentro contiene Le voy a comentar. Sí. Es aproximadamente 70 toneladas de materiales se retiraron, materiales sólidos, materiales líquidos, y eso está todo dentro de un container especial, certificado, sellado, aguardando la vía de eliminación. El proceso Bueno, de destrucción. eso está ¿dónde? Ahí también. Está dentro de ese local. ¿Y cómo está resguardado cuando vos decís? A ver, Sí. ¿cómo está la construcción que es? ¿Tiene piso de cemento? Piso de cemento. ¿Pared de cemento? Paredes de ¿Y cemento. techo? No conozco el detalle del techo, pero es un sitio que tiene tiene una certificación. ¿De quién tiene la certificación? Eso se hizo siguiendo estrictas normas internacionales.
No soy técnico del área, voy a reconocer, ¿verdad? Yo simplemente voy a dar las informaciones como vocero en este caso. Se hicieron conforme a las exigencias. Está dentro de un container, eso sí me consta, y eso está aguardando la destrucción. Bueno, ahora le pregunto a la ex directora, ministra, perdón, de Medio Ambiente, ¿verdad? Se dijo en la conferencia de prensa que esto tenía el permiso ambiental, digamos, no sé si se llama permiso... La licencia ambiental. La licencia ambiental. Dentro de tu administración se había dado la última licencia, que vos me habías comentado en la radio, fue en el 2014, en abril. En abril, más o menos, sí. En febrero se presentaron los documentos y más o menos en abril salió la licencia. Salió la licencia. Exacto. Yo te preguntaba por qué, y venció en abril de este año, porque por un año ustedes dan las licencias, ¿verdad? Era una licencia condicionada ya por el riesgo que se tenía y por eso era de un año, sí, donde ellos tenían que presentar la auditoría del plan de gestión que habían propuesto, porque sí, anteriormente no tenían una licencia ambiental. En el 2013 se le sumaria a la ANDE por tener estos desechos peligrosos sin una licencia ambiental, entonces ellos entran dentro de un proceso de adecuación. Y en ese punto es sumamente importante el estudio de impacto ambiental, porque es el documento que le va a decir a la autoridad ambiental cuáles son los riesgos que se corre, cuáles son los posibles impactos ambientales, cuáles son las medidas de mitigación que va a tomar la empresa en ese caso para evitar una contaminación y cuál es su plan de contingencia en el caso de que ocurra estos accidentes, porque el convenio es muy claro de cuáles son los requisitos que deben cumplir estos lugares. Y evidentemente no cumplían con los requisitos, por eso es que se dio por un año y se le dio ciertas condiciones de mitigación, ¿verdad? Así mismo, para que se adecuen, y a los un año se iba a ver si es que se adecuaban o no. Ahora, yo no conozco el documento porque el ministro, la autoridad, no es una evaluadora de estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Ni siquiera firma las licencias ambientales. El que dio la licencia fue la persona encargada de eso, que era el Helmans. Helmans. A partir de un procedimiento que se realiza dentro de una dirección general, que es como un viceministerio, sí, donde el documento pasa por diversas instancias y diversos técnicos. Hay una dependencia específica sobre desechos peligrosos, donde se hacen las recomendaciones persistentes. Y luego, las recomendaciones pertinentes. Luego de ese análisis, se recomienda dar o no dar la licencia. Y cuando se recomienda, entonces es que el director general firma la licencia ambiental. Bueno, a Helmans te cuento que nunca jamás lo encontramos. Le llamamos 1.999.000 veces en la radio y no contesta. Porque yo quiero saber primero por qué Helmans dio esa autorización, sinceramente. No sé por qué dio en un lugar... Bueno, vamos a empezar. Yo no sé por qué, en qué gobierno o en qué año se lleva, me dice 30 años más o menos, hace que se viene llevando, me dice el ingeniero ahí, ¿verdad? Lo de la Caraú, concretamente, ¿en qué año se llevó? 2004. 2004 lo de la Caraú. 28 de abril de 2004 ocurrió el evento. ¿Quién no tiene? Siempre tienen que hablar así. Bueno. El 28 de abril del 2004 sí, ocurrió el evento donde la explosión de 2 reactores limitadores de corriente. ¿Quién estaba en el gobierno 2004? ¿Quién estaba en el gobierno 2004? Ya no me acuerdo. Y Nicanor Duarte Frutos. Sí. Bueno, o sea que a partir de ahí eso está en ese depósito. Digo lo que trajeron de Acaray. El evento ocurrió... En 2007 se trajo. En 2007, acá está el ingeniero me dice. Sí, el evento ocurrió en 2004, pero se trajo acá en 2007. Así mismo. ¿Verdad? Y los otros transformadores, ¿verdad? Que son viejos y por lo tanto, por eso que contienen Ascarel, porque ahora ya no contienen, están hace años ahí. Sí. ¿Verdad? Bueno. Ahora, ¿por qué cuando se requiere, digamos, de un permiso ambiental, se procede al ministerio pertinente, que es de la SEAM, ¿por qué Helmans le da? Y ahora yo le pregunto justamente al ingeniero Gustavo Rodríguez, que es ahora actualmente director de evaluación ambiental de la SEAM, que es más o menos lo que es ese señor Helmans. ¿Es así o no? Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Vos leíste ese informe de Helmans y las condiciones que ponía que debería ajustarse la ANDE? Pero dice la ex ministra que en abril venció, quiere decir que vos tuviste que haber dado nuevamente seguramente, ¿verdad?
renovado eso. Por eso que estamos en octubre y sigue eso ahí. Bueno, Mina, antes que nada hay que explicar bien a la audiencia lo que es la evaluación de impacto ambiental. Es una herramienta legal preventiva que a nivel mundial se utiliza para estos casos, para todo tipo de proyectos. Y nosotros tenemos la evaluación de impacto ambiental, la ley 294 del año 93 y fue por decreto reglamentado en el 96. La SEAN se crea en el 2002 y asume la responsabilidad de administrar esa ley. Y está dentro de la ley y sus decretos reglamentarios y resoluciones conexas, están los plazos y pasos a seguir para la obtención de la declaración de impacto ambiental. Y la ley es bien clara al respecto. Es obligatoria la evaluación de impacto ambiental y existe una grilla y todas las actividades que requieren de evaluación de impacto ambiental. Y uno de los incisos es nuestro tema hoy día. Usinas y líneas de transmisión eléctrica obligatoriamente deben adecuarse a la ley de evaluación de impacto ambiental. Consecuentemente, la ANDE presenta su estudio de impacto ambiental a la SEAN. En la época de la ministra Cristina, se evalúa y hay un procedimiento establecido en donde se pone a disposición del público por 2 diarios de gran circulación, una radio de alcance nacional, dice el decreto, y está a disposición del público por 20 días hábiles para que cualquier persona que pueda estar afectado a ese proyecto pueda presentar objeciones, comentarios, cualquier tipo de lo que ellos crean de que van a impactar negativamente o positivamente puede presentar a la SEAN técnica y científicamente. Entonces, terminado el plazo de disposición al público, se evalúa toda esa carpeta por parte de técnicos especialistas de la Secretaría del Ambiente y, como dijo la exministra, hay una dirección de sustancias químicas también que interactúa con los otros evaluadores para quitar esta declaración de impacto ambiental, ya que cumplió los plazos y las licencias ambientales o la declaración de impacto ambiental siempre sale condicionada al cumplimiento del plan de gestión ambiental que la propia ANDE pone en el estudio de impacto ambiental. Y vos le volviste a dar, digamos. Bueno, vamos a llegar a ese tema, Mina. Entonces, no habiendo objeciones y la ANDE presenta su plan de gestión ambiental de eliminación y de resguardo de estos transformadores, y de acuerdo al protocolo al convenio de Estocolmo, nosotros somos signatarios de ese convenio de Estocolmo, establece cronogramas y plazos a nivel mundial, no en Paraguay, porque esta es una problemática mundial. Para eliminar, ¿y la forma de tener mientras se llega a ese grado de eliminación? Hay un protocolo también, la forma que debe ser tenida esa basura tóxica, digamos. Hay condiciones, hay un protocolo para tener mientras se llegue ese momento de eliminación. El protocolo es la siguiente, Mina. Ellos estaban siguiendo estrictamente el protocolo que establece mundialmente el convenio de Estocolmo, en donde debe identificarse aquellos transformadores que aún contienen ascarel en el interior a través de un sistema de análisis cromatográfico que en la época de esta administración del presidente Cartes se ha comprado y se ha habilitado en la ANDE y están haciendo los ensayos y quitando las muestras de la ANDE, de ahí de Laurel Tree, y llevando al laboratorio bajo estricto sistema de control y de transporte de estos productos para su análisis en el laboratorio de la ANDE propio, ¿verdad? Bueno, y ahora te pregunto, ellos renovaron... Ellos presentaron, después el 30 de abril fenece su 1 año. Sí. Porque generalmente se da las licencias ambientales o la declaración de impacto ambiental por 2 años. Hay un nuevo decreto, hay un nuevo escenario hoy día, un decreto reglamentario, la 453 y la 954 del año 2013, que establece también todos los plazos a ser tenidos en cuenta en este tipo de situaciones. Llega el 30 de abril, la ANDE presenta una nota solicitando una prórroga de 120 días para presentar su auditoría ambiental, porque esa es la figura que está establecido en el nuevo decreto reglamentario. A los 1 año, la ANDE tenía que presentar una auditoría ambiental. El 30 de abril del 2015 presentan una nota solicitando una prórroga de 120 días porque tenía que hacer algunos análisis y tenía que hacer licitaciones, tenía que hacer pozos de monitoreo. Y eso venció en agosto. Y venció en agosto y en ese lapso de tiempo
la gente de la SEAN, los técnicos especialistas de la SEAN se constituyen en la ANDE para prorrogarse esa auditoría ambiental por otro año si toda vez que se hacía bien las cosas. ¿Se entiende? ¿Qué estaban haciendo? Entonces, surge un informe que elaboraron los técnicos de la Secretaría del Ambiente que se constituyeron in situ y encontraron algunas anomalías pequeñísimas, ¿verdad? Con relación a algunos residuos eléctricos y también de informáticos y también de cubiertas en desuso. Y eso le transmitimos a la ANDE. Interín de eso, en la respuesta a esa nota ocurre esto. Quiere decir que la ANDE hoy día está en proceso de la obtención de su declaración de impacto ambiental a través de la auditoría que está en estudio hoy día y surgió este evento, Mina. Yo quiero que veamos, Jenny, para poder también entender qué es el Ascarel. O sea, el Ascarel ya sabemos que es el nombre comercial, digamos, pero hiciste un informe al respecto para que la gente tenga claro, y después hablamos también con el doctor y con la toxicóloga, los perjuicios que puede traer esta sustancia que, como les digo, había dentro de los transformadores quemados. Y aparte de eso, hay otro búnker donde hay aún mayor cantidad concentrada de este elemento. ¿Jenny? Así mismo, como decís, Mina, en este informe sintetizamos lo que son los PCB o conocidos comercialmente como Ascarel. Ascarel, ¿qué es? Los bifenilos policlorados o PCBs son líquidos aceitosos que eran utilizados como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros equipos eléctricos. Ciertas mezclas de PCBs se conocen por su nombre industrial, uno de ellos es Ascarel. Debido al peligro que representaba para el medio ambiente y para el ser humano, varios países prohibieron su fabricación y uso bajo convenios internacionales. La ONU clasifica a los PCBs como sustancias peligrosas y han sido incorporados dentro de la lista de los 12 contaminantes orgánicos persistentes. Y el Departamento de Salud de Estados Unidos ha determinado que los PCBs son sustancias cancerígenas. Los bifenilos policlorados pueden contaminar el suelo, el agua subterránea y el aire. Pueden abarcar grandes distancias, contaminando tanto el ambiente local como el global. Los animales y cultivos en áreas contaminadas no pueden ser aptos para el consumo. Cuando son liberados a la atmósfera, los PCBs persisten por décadas. Cuando se produce el incendio de esto, lamentablemente se volatiliza, formando parte del incendio, como bien dijo usted, vuelve a caer, amplía el área de contaminación y pudiera tener alguna incidencia en forma directa con el humano. Para el humano, los bifenilos policlorados, el Ascarel, es extremadamente nocivo en muchos aspectos. Altera la reproducción, puede potencialmente generar algunos tipos de cáncer, es decir, aumenta el riesgo, no es que lo genere, sino que aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer, produce alteraciones inmunológicas, produce alteraciones dérmicas si entra en contacto con la piel, con lo que, bueno, eso fue lo que hizo que por su persistencia en el ambiente se prohibieran, ¿no? Bueno, esto es un informe de un médico encargado de esto en la Argentina, donde inclusive ha atendido a paraguayos en ese accidente que ocurrió en Acaral. Luego de la pausa, vamos a hablar con la doctora toxicóloga y también con el doctor Mayans. A ver, ¿cuál es el daño realmente y qué pudo haber pasado en ese lugar acá en San Lorenzo a las personas que están expuestas, que tuvimos expuestas durante 1 hora y media, 2, otros estuvieron 8, 10 horas y otros todavía continúan, digamos, porque viven ahí en la zona, enfrente exactamente del lugar donde se encuentra esa basura tóxica. Ya saben que la cooperativa universitaria ya entregó el primer Suzuki Swift 0 kilómetro a la socia Lourdes Barrientos de Ciudad del Este. Seguí participando de la promoción 42 aniversario de la cooperativa universitaria. Utilizar los servicios de la cooperativa universitaria y generar cupones electrónicos para poder ganar otro espectacular Suzuki Swift. Tarjetas de crédito prepagas, televisores LED, split, tablets, etc. Entérate de las bases y condiciones en www.cu.coop.pi o llamando al 6170-000. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Hablando de la cooperativa, realmente otro tema que tenemos que tocar
es la gran movilización que hicieron hoy los cooperativistas, miles y miles de cooperativistas, sobre el tema de la inclusión del IVA a las cooperativas. Vamos a tocarlo el tema en próximos programas. Ya saben que Barcos y Rodados presentó su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad. Mejora, por lo tanto, el desempeño y a la vez prolonga la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, Incabril con su limpiador multiuso, con auténtica citronela natural, sobre todo ahora que se viene el verano, espanta mosquitos y moscas, cuida a tu familia. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural. Ahora también está en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilos y recibí los tips de limpieza para tu hogar. Luego de la pausa, entonces, a ver, toda la gente que estuvimos expuestas a este humo, donde un porcentaje, sin lugar a dudas, contenía ascarel, esto que acabamos de describir. A ver, ¿estamos expuestos a qué ahora? Luego de la pausa. Dale día libre a la experiencia para comentar y recíbelo con todo si fuera fiesta de guardar. La vida está hecha de decisiones y por momentos no sabemos bien qué camino tomar. Recuerdo cuando era chica, una vez entrando a mi casa, le pregunté a mi mamá cuál era el camino correcto en la vida. Ella me notó preocupada y mirándome a los ojos me dijo: hija, lo único correcto en la vida es hacer las cosas con amor y honestidad. Todo lo demás se hace camino al andar. Y el camino me llevó a enamorarme perdidamente de esta ciudad. Me enamoré de cómo brilla aquí el sol. Me enamoré del calor de la gente, de su energía. Acá fue donde todo cobró sentido, cuando llegaron Javiercito y Paloma a mi vida. Y asumimos un desafío en familia: transformar esta ciudad. Nos llevó muchos años, pero al fin y al cabo mi mamá tenía razón. El amor y la honestidad hicieron camino al andar. Se hizo mucho y aún queda mucho por hacer, pero estoy totalmente convencida de que este es el camino hacia el futuro del Paraguay. Sigamos construyéndolo juntos. Descubrí un momento Tigo Money. Bueno, amor, me voy. ¿A dónde te vas? Quédate con nosotros, que el día está hermoso. Lo que pasa es que tengo muchísimas cosas que hacer y quiero aprovechar la mañana. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que pagar antes, hacer mini carga para poder pasarla a los chicos y quiero que tengan saldo para llamarme. ¿Y qué más tenés que hacer? Sacar plata del cajero para ir al súper. Acuérdate que esta noche hay asado en casa. Ok, todo listo. ¿Cómo que todo listo? Y ayer cargué mi billetera Tigo Money. Entonces, ande pagado, mini cargas hechas y te envié dinero a tu billetera para el súper. Y además, una platita extra para que te compres lo que te guste. Tigresa. Ay, Roberto. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. 0 guaraníes de costos en carga de billetera, pago de facturas, mini cargas. Además, tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Ashley. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida.
El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. La unidad. Este es el camino. Vive la experiencia. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Esta noche, señores, en 30 minutos. Detenida e imputada por tentativa de homicidio, madre que abandonó a su recién nacido. Armas para mega banda, las incautadas de efectivos policiales y militares. Estas y otras noticias en resumen a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano, les espero. Compartamos un momento de oración. Escuchando a Dios, que se nos da como alimento con su palabra.
La Santa Misa Matutina, todos los días, 6:15 de la mañana, por Red Guaraní. Este es el programa que lo tiene todo. Entrevistas. Me definió muy bien. Musicales. Cocina. Consejos de belleza. ¿Y eso viene a ser hasta el extremo o más o menos hasta la mitad? Hasta la mitad aproximadamente. Ya aprendiste. Juegos y hasta un muñeco. Eso es lo que Oki tiene que adivinar. ¡Ah, ya sé ya! ¡Apunte! No. Un programa bien natural. Naturalmente. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Solo aquí, por Red Guaraní. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día. Bueno, te recomiendo, atención, si estás cansada, falta de energía, pero sobre todo, en realidad es importante tener siempre algo que complemente tu alimentación, porque normalmente tenemos una alimentación desequilibrada. Muy poca gente tiene una alimentación súper equilibrada. Entonces, te recomiendo GNC. Acá está, GNC. En inglés es GNC porque son un Ultra Mega, Women's Ultra Mega, es norteamericano. Por eso es GNC, pero en castellano más fácil. GNC, ahí está. Women's Ultra Mega, con vitaminas, minerales, oligoelementos, en la cantidad exacta que necesitas vos que sos mujer. Y lo tenemos ahora acá en nuestro país. Puedes conseguirlas en farmacias más importantes de venta libre. Ante cualquier duda, consulta a tu médico. Representa y distribuye Bioethic Pharma S.A. Entonces, una complementación a todo lo que tu cuerpo necesita. Entonces, una pastillita todos los días y estás segura que tu cuerpo tiene todo lo que necesita. Pharma Center, ya sabes que piensa en vos y te trae la gift card para regalar a quienes vos quieras. Tenés un cumpleaños, andá a Pharma Center, pedí una gift card del precio que vos quieras, 100.000, 200.000, 300.000, le regalás a la persona y la persona después se va a elegir el regalo que quiera en cualquiera de los Pharma Center. Pharma Center nos cuida, ya sabes que es importante regalar lo que la persona quiere y cuando no sabes, Pharma Center te soluciona. Bueno, encontrás todo en un solo lugar. Estamos hablando obviamente de Mateco, materiales de construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución para tu construcción. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono de Mateco, anotá, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, ahora sí vamos a la toxicóloga, directora de toxicología. ¿Vos sos doctora, Liz? Médica. Médica. Bueno, a ver, contanos, para el ser humano, digamos, yo te escuché en la radio, etcétera, cuando te preguntábamos, decía que no es tan tóxico porque en realidad lo que es tóxico es si te salpica el ascarel, digamos, ¿verdad? Cuando hay un humo o se evapora, digamos, esto no es tóxico, por lo tanto, no es preocupante, según la grabación por lo menos que escuché. ¿Es así? No tan así. O sea, dijiste algo que no es tan así. No. Te voy a explicar. Sí. El tema está en que en una intoxicación nosotros tenemos un cuadro agudo, que es el que se presenta en el momento de la intoxicación. Y un cuadro crónico que es el que puede prolongarse a través del tiempo. ¿Sí? Tenemos también que entender el tema de la exposición. Sí. La exposición puede ser en forma sistemática, crónica, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la gente que trabaja con esta sustancia, o aquella persona que tenga una exposición única, que es lo que ocurrió en este momento. Entonces, lo que yo decía era, nosotros en este momento estamos en la etapa aguda. No vamos a tener muchas manifestaciones. O sea, no me refiero a eso. Cuando claro, yo te escuché a vos y tengo grabado por suerte, vos decías,
esto no vayan a alarmarle, porque ahí salía el doctor Mayán, que es luego un alarmista, después otra doctora que no me acuerdo quién era, no me acuerdo el nombre, y están alarmando de balda a la población, decía vos, porque esto en realidad es un humo, esto ya se evaporó, y por lo tanto lo grave es que alguna de las personas que están manipulando ahí le salpique, pero lo del humo no, así dijiste textualmente, palabras más, palabras menos. Claro, pero la intención es que la gente que está en contacto directo es la que tiene posibilidades de la intoxicación aguda. Ese es el tema, ¿verdad? Sí, pero yo te voy a decir una cosa, doctora. De verdad me pareció muy o ignorante de tu parte o imprudente. Hay dos alternativas, ¿verdad? O sos ignorante en el sentido, no te quiero insultar, sino ignorante que ignorás, digo, la gravedad del caso, ¿verdad? O a pesar de conocer, digamos, no alertaste a la población. Si vos sos toxicóloga del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, no solo una toxicóloga nomás, digamos, privada, sino que estás cumpliendo una función pública, ¿verdad? Si vos decías ahí, al instante, cuando se estaba incendiando, en vez de dar una declaración que minimizaba, vos tendrías que haber dicho exactamente al contrario, según mi entender. Porque hablando con este señor, que es una autoridad en la materia, que ustedes lo escucharon, de Buenos Aires, una autoridad en la materia, ¿verdad? Dijo, no, exactamente, señora Mina, como usted dice, ese humo hace que, si existe el ascarel, se evapore efectivamente, pero como es pesado, cae. Eso fue ¿verdad? lo que yo dije. Bueno, cae. Y por lo tanto, efectivamente, es tóxico. Por lo tanto, no hay que exponerse a eso. Entonces, eso es lo que vos tendrías que haber dicho, doctora. Disculpad, vos tendrías que, en vez de minimizar, no hay gente alarmista, vos tendrías que haber sido más alarmista. Miren, personas, efectivamente, si ahí hay ascarel, es mejor que ustedes vuelen del lugar, porque ese humo luego va a caer y por lo tanto les puede intoxicar. Ese era el mensaje que yo esperaba, tanto del Ministerio de Salud Pública, a través tuyo, del ministro, de quien quiera hablar, ¿verdad? Y no minimizar. A mí, por ejemplo, me pareció, gracias a Dios, hubo una alerta de otras personas que tal vez sean de más alarmistas también, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Pero yo prefiero que seas de más alarmista diciendo que efectivamente había que salir del lugar, porque a mí nadie me dijo, che, gordita, salí del lugar porque estás bajo el humo negro y eso está cayendo sobre vos. O niños y niñas que estaban ahí, centenares, si no miles, ¿verdad? Porque todo, pues, paraguayo famoso, te vas a ver la desgracia. Entonces, todo, aparte de los vecinos que estaban luego expuestos, hasta gente de otro lugar se fue a ver el gran incendio. Pero claro, yo también decía, un incendio, bueno, mientras no me moleste la garganta, me iba a quedar acá, porque el humo estaba arriba, no llegaba a la altura donde yo estaba, pero había sido que peor todavía que estaba arriba, pero mientras tanto se me caía las gotitas imperceptibles, obviamente, del aceite, que es lo que es tóxico. Entonces digo, sinceramente me parece una irresponsabilidad por parte del Ministerio de Salud que nos hayan alertado a toda la población que estábamos ahí y que algunos se quedaban a tomar tereré y cervecita hasta mirar ese realmente dantesca imagen, ¿verdad? De verdad me parece una irresponsabilidad de parte del Ministerio de Salud y de parte tuya de minimizar, doctora. Le digo sinceramente, porque yo no hubiera estado, yo hubiera salido, si escuchaba una voz oficial de decir salgan porque eso es un depósito de cuestiones tóxicas, no sabemos hasta qué punto se quemó, ni siquiera sabíamos si se había quemado el famoso búnker o no, digamos. De todas maneras, que no se quemó, parece ser, yo ya no creo más en nadie, pero vamos a suponer que no se quemó, sí se quemó ascarel, ahí se quemó ascarel. Porque había un porcentaje, dicho por el propio presidente de la ANDE, que sí, un porcentaje de esos transformadores contiene ascarel. Entonces, no. Eso es lo que yo les censuro a ustedes, porque si bien ustedes personalmente no son responsables de que se haya puesto en un lugar populoso, en un barrio populoso, se pone basura tóxica, ¿verdad? Bueno, esa no es tu responsabilidad, pero como mínimo tu responsabilidad sí es decirle a la gente, vuelen de ese lugar, vuelen de ese lugar. Este tiene que haber sido el mensaje. Acepto tu opinión. Pero no estás de acuerdo. O sea, teníamos que estar todos ahí cerquita. No, tampoco. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Estar cerquita o estar lejito? Te pregunto. No sé si le escuchaste bien al profesor Damín, que decía que los efectos que vos podés ver en el ascarel, yendo directamente al tema cancerígeno, que es lo que te está preocupando, ¿verdad? Todo me preocupa, que sean infértiles los niños, que sean no fértiles, que tengan cáncer.
De todo eso me preocupa. Ya. Entonces, nosotros tenemos que hacer un seguimiento de estas personas. Yo te estoy preguntando en el momento del incendio. ¿Por qué vos no dijiste, salgan todos de ahí, no se acerquen a eso, porque ahí hay basura tóxica que después puede tener consecuencias? ¿Puede o no puede? Pero si yo ante la alternativa de que puedo tener cáncer, obviamente huiré por la izquierda. No sé cómo te explico. Ahora, si es un humito nomás ahí, no. ¿Por qué no le dijiste a la gente? ¿Por qué el ministerio y vos, ¿verdad?, no le dijeron a la gente en todas las radios, en cadena también si querían, ¿verdad? Señores, no se acerquen a ese lugar. Despejen 2 kilómetros a la redonda. Ese tenía que ser el mensaje, no decir, no, pero están alarmando, ese es un humo, la Ascarel, sí te salpica. No, acaba de decir ese señor que cuando se convierte en humo, igual te salpica, o sea, porque igual caen las gotitas. Nosotros tenemos protocolos siguiendo protocolos internacionales porque tampoco inventamos el agua tibia. Entonces seguimos esos protocolos el dictados. protocolo dice que uno puede estar debajo de un humo de Ascarel. O sea, el protocolo Esa es tu opinión nomás. No te pregunto. No, por supuesto. Entonces, ¿por qué no dijiste eso, lo que yo te pregunto? Es que no había nadie en esa situación. ¿Cómo no había nadie? Solamente los bomberos. Estás muy equivocada. Bueno, te cuento porque yo estuve ahí, no es que me dijeron. Yo fui creo que habré sido la 6ª persona en llegar, porque como vivo ahí, vi y me fui, ¿verdad? Después llegaron los bomberos, después llegaron el resto de los vecinos, después, o sea, todo es después, o sea que yo vi absolutamente todo el proceso. Perfecto. Entonces vos tenías que haber dicho a la población, entre ellas yo, ¿verdad? Miren, retírense del lugar. O vos o el Ministerio de Salud a través de tu conocimiento, pero no decir, encima que hablaron, por lo menos si hubieran quedado mudos, hasta hubiera sido mejor. Porque vos no calmaste, la verdad que, qué sé yo, nada no te va a pasar, ¿verdad? Un humito ahí, ¿verdad? Si te salpica, pero claro, yo no me iba a ir ahí al lugar del incendio para que me salpique, pero había sido que igual me salpicaba. Entonces son absolutamente inconscientes en no haber dado el mensaje. No tengo nada que decir. Doctor Mayans, a ver, ¿qué decís vos? ¿Fue un riesgo para todas las personas que estuvieron ahí estar bajo ese humo negro si había un porcentaje de Ascarel ahí? Bueno, el término de repente sería más alertar que de repente alarmar, ¿verdad? Entonces, alertar a la gente en el momento de que ocurre. Ahora hay que ver si la ANDE y si la gente sabía de lo que estaba ocurriendo, sabía lo que se estaba incinerando. Nosotros tuvimos ya experiencia en el 2003 con el tema de la OFAT, allá sobre la calle Artigas, que se quemó también un depósito con las graves consecuencias y después todo lo que pasó porque se utilizó agua y el agua llevó los contaminantes inclusive casi hasta el río si no se atajaba. Es más, en el 2012... En el 2012, el 29 de marzo del 2012, nosotros a través de un artículo en un periódico local hemos ya también alertado de esta situación de que allí se encontraban esta cantidad, en aquella vez había 10, 12 mil, y con el contenido de Ascarel estábamos alertando de que se exponía no solamente al ambiente, sino a las personas, a todo eso, el riesgo que corrieron, el accidente que se tuvo en el 2004, los que quedan todavía, vamos a decir, con secuelas, y se hicieron los trabajos humanamente sin los equipos correspondientes que tiene que utilizar el cuerpo de bomberos. Sí, sé que estuvieron intercambiando tiempo porque actuaban por un lapso de tiempo, después retrocedía, volvía a entrar a otro grupo, es lo recomendable, pero lastimosamente no tenían ese equipo. Posteriormente la ANDE tapó, vamos a decir, el campo de batalla con arena lavada. Lo que se hubiera hecho es escarificar ese suelo y guardar en contenedores, porque al tapar, vamos a decir, allí si existe o no contaminación, eso puede permear y contaminar las napas freáticas. ¿Me iba a preguntar algo? No, si podemos esperar un ratito porque quiero ir a los bomberos. Los bomberos, digamos, cuando fueron ahí a ese lugar, ¿ustedes sabían cuando fueron ahí que ahí había Ascarel y que ese era un incendio, digamos, no convencional, no sé cómo decirle, que de donde iban aparte de que siempre están expuestos cuando van a un incendio, que estaban doblemente expuestos porque ahí había basura tóxica
léase Ascarel, ¿sabían eso o no sabían? Bueno, en realidad, por una rara coincidencia, cuando se dio la alarma, yo estaba de visita en la central de comunicaciones del Cuerpo Bombero, que es el 132, y bueno, me clavé ahí hasta que terminó el servicio porque conocí algo un poco del tema, porque nosotros trabajamos en la descontaminación de la represa de Acaray casi 2 meses, una tarea que hicimos de descontaminación y bueno, entregamos, como dijo el ingeniero, con las normas, certificaciones del exterior, sellados en bidones y rotulados a la ANDE para su depósito. Nosotros teníamos la información que ese material había sido depositado en esa zona, entonces conocíamos de ese material. Entonces yo a la primera unidad que iba a llegar al servicio ya le di la instrucción en referencia a la posibilidad muy cercana de que tenía ese tipo de materiales peligrosos y que por eso muchos vieron llegar, tomar algunas posiciones y no derramar agua en el momento, por ejemplo, y la gente se apuraba, insultaba inclusive a algunos, pero nosotros teníamos que tomar unas medidas ante la fuerte sospecha de que tenía ese material. Y también nos interesaba mucho no derramar agua a lo loco, porque si existía ese material, el agua podía ser más dañino en la dispersión del material. Hay un cauce cercano de agua y tenemos mucho conocimiento de la Ascarel, de los efectos contaminantes, de la persistencia del mismo en la naturaleza y en las personas. Entonces procuramos tomar suficientes medidas, así como le dijo el doctor Mayar una vez, de enfriar toda la zona, de hacer con chorros que no hagan tanta agua, sino más bien presión, de enfriar la zona. Lamentablemente no había otras personas que podían combatir, nosotros éramos los bomberos, entonces procuramos minimizar el posible daño con la rotación de personal. 15 minutos entra otro, 15 minutos. Pero de todas maneras los bomberos en general, excepto un porcentaje, no tenían la ropa adecuada. ¿Cómo se llama la autónoma? Equipos autónomos y hay equipos especiales que protegen, que cubren inclusive los equipos autónomos. Sí. Son unas máscaras especiales. Pero eso no tienen todos, tenían el 10%. Teníamos, sí, son equipos muy costosos, y comenzando por la espuma mismo para mantener. Pero hacíamos dentro de las posibilidades un sistema de rotación razonable. Según Carlos Torres, que es del otro cuerpo de bomberos. No, es mi comandante. Ah, tu comandante. Sí. Él me dijo a mí hoy, tengo también grabado, porque por suerte todo se graba, que ellos no sabían que era Ascarel ni que había un elemento tóxico en el lugar. Que se fueron, dieron humo negro y qué sé yo, y siempre obviamente toman todas las precauciones, pero que ellos no sabían que se iban a apagar un incendio donde había un elemento tóxico que se llame Ascarel o como se llame. No, sí, cuando se dio la alarma evidentemente no. Cuando llegaron el personal que llegó en la zona, por eso no se acercaron lo suficiente, ya tenían la información. Evidentemente, mirando casi de Asunción, se veía una columna de humo grande, negra, y es un hidrocarburo. En principio, la información llegó como una quema de cubiertas en el fondo del local o en el vecino, en el terreno del vecino. Esa fue la primera información y es correcta. Cuando las máquinas salieron, pensábamos que era un incendio de cubiertas que usualmente se hace en la zona. Claro. El tipo de humo, el color del humo, las circunstancias, pero cuando llegaron las primeras unidades y estaba a cargo, hasta que llegó el comandante, estaba a cargo del capitán Valdés, que es mi hermano, yo le pasé la información por radio y por teléfono y él me dijo, sí, bueno, vamos a tener los cuidados respectivos. Que tampoco pudieron tener, me decía hoy Torres, porque de hecho no tienen luego todos esos elementos, entonces... Bueno, alguien tenía que hacer el trabajo, y nos tocaba a nosotros, como en varias ocasiones ocurrió, no solamente en esos casos que vemos una situación muy difícil, queremos decir, llamen a los bomberos y nos damos cuenta que los bomberos somos nosotros. Y bueno, trabajamos con lo que tenemos. Lógico. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué es Meteoro? Meteoro es el carro de la DINAC, que está siendo mantenido y operado por ellos, que es prácticamente uno de los únicos carros que tiene espuma química. Ajá. Para tratar este tema. Y fue llevado a la zona del siniestro. Del lugar. Fiscal, ¿por qué intervenís vos? O sea, siempre que hay un incendio interviene un fiscal, pues no tengo idea cómo es. O porque se trata de un incendio que puede traer consecuencias en el ambiente y por eso interveniste, o porque, te doy todas las preguntas, ¿verdad? O porque
El presidente de la ANDE, inclusive Godoy, el asesor del presidente de la República, dijo que eso fue un sabotaje, que fue premeditado, que fue hecho por alguien. ¿O por qué? No, nuestra intervención se dio a partir de la ocurrencia misma del evento. Ese mismo, a través de los medios de prensa, nosotros nos enteramos, armamos un equipo y nos fuimos en el lugar del hecho. Era un incendio de considerables proporciones. Llegado ahí, recogimos los primeros datos preliminares y ahí nos enteramos de que probablemente algunos transformadores contenían ascarel. Posteriormente, ese día no pudimos hacer relativamente nada porque era oscuro, los bomberos mismos no permitían que uno se acerque al lugar. Nos constituimos al día siguiente a hacer otra vez nuevamente un relevamiento completo. Encontramos más o menos una franja de 45% de los transformadores depositados que estaban quemados. Tomamos pruebas de muestra de suelo, los cuales ahora están siendo analizados en un laboratorio privado, que tengo entendido que es el único laboratorio que hace esa clase de... Hoy hablé con el laboratorio. Es en base a eso. Ahora bien, hay que diferenciar. Mi constitución se debe a los efectos de determinar si hubo un hecho punible ambiental. Mi colega de San Lorenzo está investigando el tema si fue casual o fue provocado, que es la doctora Liliana Riveros. Penal, digamos. Sí, la penal ordinaria. Así mismo es. Ahora, estas muestras, digamos, que ustedes recogieron y saben recoger las muestras, te pregunto porque yo le preguntaba eso hoy a Díaz Gil. ¿La muestra fue recogida por ustedes? No, nos trajeron. Entonces, ¿cómo yo sé, le digo yo, que te trajeron la muestra de ahí del lugar o te trajeron la muestra de la estancia de Horacio Cartes para que no tenga nada contaminado? O sea, ¿cómo sé yo? Disculpame la duda, pero obviamente estamos para dudar de todo el mundo. O sea, ¿qué garantía tiene la población de que esas muestras, porque después vamos a ver también lo que dicen los pobladores de la zona, que esa muestra realmente es de ahí, de ese suelo y todo eso? ¿Vos tenés para levantar las muestras se sigue un protocolo. Se elabora un acta, se documenta con fotografía y filmaciones. Se consigue la firma de 2 testigos y también personal directamente involucrado de la ANDE. Y son técnicos especializados de nuestra dirección los que toman las muestras. ¿Y esas muestras se van selladas o algo así? Van selladas, lacradas, y asimismo se depositan en el laboratorio forense y del laboratorio forense envían a Díaz Gil. Sí. Y esto ustedes de la tierra y también tengo entendido que de agua tomaron, ¿verdad? No, solamente de suelo por el momento. Solo de suelo. Ahora lo que se hizo fue, yo oficié a la Dirección General de Salud Ambiental para que haga un monitoreo de control de agua. Porque hay agua ahí cerca. Primero que mucha gente parece que tiene pozo en la zona. Y haga un control de agua y también sobre todo de los caños que son de desagües pluviales y del propio arroyo San Lorenzo. Bueno, quiero que veamos lo que opinan. Enseguida estoy contigo, Orue, ¿sí? Discúlpame, pero lastimosamente es la secuencia. Jenny, fuiste a la zona con los vecinos, ¿no? Sí, exactamente, a la cuadra en la entrada de la subestática de la ANDE en San Lorenzo. Hablamos con algunos vecinos y esto fue lo que nos dijeron. Yo ese día me puse la tapabocas, o sea, el otro día no me fui al trabajo porque amanecimos todos. Y después de eso no vino gente de la municipalidad, del Ministerio de Salud, a preguntarles nada. Nada de nada, ¿sabes qué? Nada de nada. ¿Ni alguna autoridad? No, nadie se acercó, ¿Sintieron algo? No, porque iba para arriba. Iba para arriba y había viento norte y iba para el sur. ¿Y el agua? ¿Ustedes tienen pozo? Nosotros tenemos pozo común, sí. ¿Y no sintieron algo? ¿No sienten algo en el agua? No. ¿Alguna molestia en la piel? Nada de eso, nada. ¿Vino alguien del ministerio? No, para nada. Sé que quitaron muestras del suelo, pero jamás voy a creer que van a decir la verdad, ¿verdad? Conociéndoles a toda esta gente, no creo que digan la verdad, ¿verdad? Y vamos a hablar con los vecinos, por ahí nosotros pagamos entre nosotros y hacer análisis por lo menos de agua, porque si está contaminado, la mayoría tiene agua de pozo, ¿verdad? Si está contaminado el agua, ya no sé más de qué sirve vivir por acá, ¿verdad?
Según dice, compraron una botella de agua, no de acá, compraron de la esquina y tenía el olor a humo y llevaron los de toxicología. Hasta ayer estábamos con dolor de cabeza, tenemos miedo. Yo, por ejemplo, hablé con 2 vecinos para hacer una pequeña manifestación, algo así, para que se tire todo esa, las basuras tóxicas que dice que hay muchísimo acá en la Ande. Mi nena es alérgica. ¿Hay ella que tuvo alguna reacción? No, no tuvo ella nada. ¿Ella nada, salió pues. Salió luego inmediatamente, pues. Le sacamos a ella. Sí, inmediatamente. Resulta que esto, ¿verdad? Se tiene que hacer un seguimiento. No se puede quedar así en vano, se tiene que hacer un seguimiento y que, no sé, la ANDE mismo tiene que tomar medidas a que esto se lleve todo de acá. Bueno, en relación a los trabajadores de la ANDE, ¿qué hizo o qué está haciendo el sindicato de la ANDE? Porque aparte de los bomberos que fueron súper expuestos, algunos inclusive estaban con ronchas, con otros síntomas, ¿verdad? Es decir, 258 bomberos y bomberas estuvieron trabajando en la zona. De esos 160, ya justamente con el Ministerio de Salud hicieron una encuesta viendo si tenían algunos síntomas, y de los 160 más o menos el 80% tenía 112 personas, bomberos y bomberas, tenían algunos de los síntomas, que evidentemente eso vamos a continuar monitoreando, enrojecimiento de la garganta, conjuntivitis, marcas en la piel, pequeñas marcas, náuseas, mareos, dolor de cabeza. Bueno, puede ser aplicado a eso, puede ser de otras causas también. Entonces nosotros vamos a hacer un monitoreo quincenal, mensual y después anual. ¿Le hicieron a los 150 y pico? ¿Cuánto me dijiste que eran en total? 250. Sí, de los cuales 112 tuvieron síntomas. 112, algunos que otros síntomas mayores, es decir, que uno un síntoma, el otro dos. El ministerio se hace cargo de hacer, porque hay un análisis para saber el porcentaje de ascarel en sangre. De esos 112, 30 más o menos es la que presentaba más de un síntoma, y nosotros estamos viendo la posibilidad de hacer el examen a ellos y a ellas, porque, bueno, realmente son exámenes caros, pero sí el Ministerio de Salud se comprometió a cubrir ese costo. No, ¿qué es caro, por ejemplo? Caro para los voluntarios, son 600.000 guaraníes cada uno. Bueno, y nosotros... hoy averigüé y sale entre 300.000 y 400.000 el análisis, ¿verdad? En Diagil, o tal vez 600, porque me dijeron así, bueno, hay que ver las características, bla, bla. Porque hay otra vez grados, otra vez de cosas. Aunque salga a 600.000, vamos a poner el tope sea 600.000. O sea, los bomberos que estuvieron ahí arriesgando su vida y en perspectiva corren riesgo, ¿cómo el Ministerio de Salud sí o sí tiene que hacerle el análisis absolutamente a todos los bomberos? Es lo que pensamos, el Ministerio de Salud se comprometió a hacerlo. No, pero no a 30, a todos. Bueno, de acuerdo a lo que en la encuesta salga, uno no tiene absolutamente ningún síntoma, lo cual en este momento sabemos perfectamente que puede ser asintomático. Que puede tenerlo en un mes, puede tenerlo en un año. No, a todos aquellos que tuvieron, o sea, vos sos el comandante, el capitán, el no sé qué, la jerarquía máxima de los bomberos. Así es. ¿Verdad? Exijan ustedes al Ministerio de Salud que se le haga a todos aquellos bomberos que estuvieron expuestos. Nosotros ya convocamos a todos, vinieron 160 de los 258 y el miércoles a la noche viene el resto para hacer totalmente el control, también en la primera compañía, kilómetro 5. Claro, pero que se le haga el análisis, no solamente el control. ¿Tenés síntomas, no tenés síntomas? No, o sea, tienen que hacer los análisis, porque ahí únicamente van a saber científicamente si quienes tienen un grado alto. O sea, de verdad te digo, capitán, o sea, pónganse firme, o sea, encima que digamos que tienen que siempre arriesgar su vida, encima que el gobierno no les había dado todavía la plata, se les dio después, ahora, después de lo sucedido. De verdad, yo no sé, tienen que estar un poco más... yo no sé qué pasó, si el gobierno te habló y entonces te calmó o... porque
yo te puedo asegurar que los familiares y las personas que estuvieron ahí como bomberos deben estar bastante preocupados de lo que les va a pasar en el futuro. No, desde luego que sí, nosotros estamos Entonces, lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es pagarle 600.000 guaraníes por bombero. Estamos en eso. El miércoles es la segunda tanda de análisis, de encuesta, y en base a eso nosotros sí vamos a hacer un monitoreo institucionalmente hablando de todo y cada uno de ellos. Pero el mejor monitoreo, capitán, es que te hagan el análisis. Es el mejor monitoreo, porque hay veces que, como dijo el doctor, no vas a tener síntomas. Yo no sé por qué te reís, ¿vos te parece simpático lo que estamos hablando? Me parece que el tema de la ignorancia es muy grave. Claro que es grave. Entonces, pero más grave tener... es tener conocimiento y no decirlo. Entonces yo no sé cuál es tu caso realmente, si vos sos ignorante o si tenés conocimiento y no lo dijiste, entonces sería peor todavía que ser ignorante. ¿Qué sos? Soy una técnica. Ajá. O sea, que sabés. Si vos o sea, que sabés. tenés alguna duda sobre mi conocimiento. No tengo duda. Entonces, al revés, yo te certifico, sí, porque tengo que creer en vos. Vos decís que sos una técnica y que conocés. Entonces, sensacional. Aplaudo. Entonces, lo que querés es plaguearte. No plaguearte, denunciarte a vos y al ministerio, ¿verdad? Que teniendo conocimiento, como decís que tenés conocimiento, no alertaste a la población. Y que ahora eso te cause risa, porque obviamente que vos no estuviste expuesta. Pero todas las madres de esos chicos y las personas que estuvimos expuestas ahí, obviamente, y los bomberos, están preocupados porque ustedes tenían que habernos dicho, no estén ahí. Entonces no sé qué te da risa. De verdad, tienen que ser más exigentes y tienen que todos tener el análisis hecho. De verdad, capitán, o sea, yo no sé, como mínimo, saber qué porcentaje vos tenés, o sea, los bomberos tienen, que son los que verdaderamente estuvieron expuestos, porque si una persona tiene un alto porcentaje en el cuerpo, según ese análisis, obviamente el Estado se tiene que comprometer con todas esas personas, y la ANDE también, ¿verdad?, a hacer el seguimiento cada año, hacerle, qué sé yo, índice tumoral para saber si el cáncer tiene o no tiene. A lo mejor efectivamente vos pudiste estar súper expuesta y por suerte igual nunca en la vida tener cáncer, ¿verdad? Pero pudiste estar súper expuesta y sí lastimosamente te tocó, ¿verdad?, en el porcentaje de que sí da cáncer. Para que si justo estuviste expuesta, tenés alto contenido en sangre y te toca la desgracia de que tu cuerpo, digamos, es débil, por lo tanto te potencializó ese posible cáncer que puedas tener, por lo menos para que se tome con tiempo para poder luego que sea un cáncer precoz y entonces te salven la vida. Bueno, en realidad, punto uno, en realidad nadie del gobierno se nos comunicó, ni del ministerio, ni ninguno, inclusive nos estaba extrañando un poco, porque usualmente se nos convoca para hacer algún estudio técnico y todo. Y segundo lugar, es importante decir que el Ministerio de Salud sí dijo, nosotros tenemos también un voluntario que trabaja en el Ministerio de Salud y por su intermedio nos hicieron llegar que sí van a correr con el costo de todos los análisis si fuese necesario. Claro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, se hizo el sábado la primera parte y el miércoles la segunda parte, es todos aquellos síntomas que ya aparecieron, priorizar los primeros 30. Claro. Y posteriormente ir haciendo... Es justo decirlo porque sí nos dijeron el ministerio que sí iban a correr con esos trámites. Claro. Nosotros desde luego nos preocupamos por cada uno de nuestros voluntarios y vamos a hacer lo necesario para que esos análisis lleguen. Es el proceso que se está siguiendo para hacerlo. Correcto. Que todos se van a hacer entonces. Que todos vamos a hacer. ¿Qué pasó? No tengo... Acá está, perdón. Se me perdió. Bueno, tener el dinero que querés y empezarlo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo en el Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita sus sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental responde. Bueno, vos sabés que con tu billetera Tigo Money podés pagar tu factura, realizar giros y muchas cosas más sin moverte de tu casa. Activa hoy tu billetera Tigo Money y disfruta de esta promo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321. Regalo al 321 y descubrí los regalos que están esperándote en tu billetera. Aguinaldos,
carritos de supermercado, 5.000 guaraníes en minicargas y muchos premios más. ¿Tenés tiempo hasta el 15 de octubre? No, porque ya pasó el 15 de octubre. Para aprovechar esta promoción. Pagando contigo Money, hacerlo todo más fácil. Tienen que ver, pues no sé si ya continúa o no la promoción. Vamos a una brevísima pausa y luego estamos con la gente del sindicato a ver qué van a hacer, porque aparte de los bomberos, de los pobladores, también los trabajadores obviamente corrieron riesgo y qué se va a hacer al respecto. Pausa y volvemos. Depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar. La vida está hecha de decisiones y por momentos no sabemos bien qué camino tomar. Recuerdo cuando era chica, una vez entrando a mi casa, le pregunté a mi mamá cuál era el camino correcto en la vida. Ella me notó preocupada y mirándome a los ojos me dijo: hija, lo único correcto en la vida es hacer las cosas con amor y honestidad. Todo lo demás se hace camino al andar. Y el camino me llevó a enamorarme perdidamente de esta ciudad. Me enamoré de cómo brilla aquí el sol. Me enamoré del calor de la gente, de su energía. Acá fue donde todo cobró sentido, cuando llegaron Javiercito y Paloma a mi vida. Y asumimos un desafío en familia: transformar esta ciudad. Nos llevó muchos años, pero al fin y al cabo mi mamá tenía razón. El amor y la honestidad hicieron camino al andar. Se hizo mucho y aún queda mucho por hacer, pero estoy totalmente convencida de que este es el camino hacia el futuro del Paraguay. Sigamos construyéndolo juntos. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca.
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Que Ciudad del Este siga siendo una gran familia. Este es el camino. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. No, me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. El resumen de estas noticias hoy en 30 minutos. Facultades intervenidas, filosofía, agronomía y medicina bajo el mando del CONES. Presunto homicida. Un guardia fue detenido. Habría matado a un hincha el año pasado. A las 23:30 les espero, no se olviden. Mi nombre es Jorge Galeano. Bueno, nuevo lanzamiento de la Loteadora Inmobiliaria en San Bernardino, ciudad tradicional del verano, residencial Sol de Samber. Lotes en cuotas a metros de la avenida Guillermo Neumann, no sé cómo se dice. Centros comerciales, recreativos y turísticos en la zona, especial para casas de fines de semana o inversión. Para más información, llama al 443-600 o visita la fanpage de la Loteadora Inmobiliaria S.A. Bueno, y lo mejor para tu fiesta y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, Casi, Brasil, toda una tradición en Asunción. Teléfono 021 22 53 51 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, y llega fin de año para los regalos empresariales, también para uniformes de tu empresa.
y también para la publicidad, el merchandising que querés regalar, Reca, que queda en Padre Cardoso, 704, esquina Teniente Ruiz. Anotá el teléfono de Reca para tus regalos, 226-712, y buscala en www.reca.com.pi. La gente de la ANDE, a partir de esto que nos enteramos recién ahora, por lo menos el vecindario, ahora recién sabemos que hay basura tóxica ahí, de verdad, no solamente en los transformadores, sino que en ese famoso búnker, donde sí hay un alto concentrado de ascarel. ¿Qué va a hacer la ANDE a través de los trabajadores primero? Y después también, ingeniero, quiero saber, a ver, ¿qué se va a hacer? ¿Va a continuar así o qué piensan hacer? Ustedes los sindicalistas, ¿qué dicen al respecto? Sí, yo, si me permitís, Mina, ¿verdad? Quiero rápidamente mencionar lo que ocurrió en Ascaral. El 28 de abril del 2004, donde explotó 2 reactores, ¿verdad?, limitadores de corriente, y eso ha afectado directamente a cuatro personal técnico de la central Ascaral. En esa oportunidad, acá hay una nota que hemos presentado en el año 2004, en mayo del 2004, donde la organización ha presentado responsablemente a la administración exigiendo lo siguiente. La primera cuestión es de que todos los trabajadores afectados directamente e indirectamente de la central tenían que ser sometidos a un chequeo médico integral y permanente. Y aclaro que hasta este momento, digamos, esos compañeros afectados siguen siendo tratados y periódicamente hacen sus chequeos. Y ha aparecido en 17 compañeros trazos de ascarel. Trazos de ascarel, ¿verdad? La primera cuestión, ¿verdad?, nosotros hemos exigido. La segunda cuestión que también hemos planteado a la administración, que inmediatamente se inicie el proceso de retirar todos los equipos de las instalaciones de la ANDE a nivel país, lo que contenga ascarel. La segunda cuestión. Sí. Y la tercera cuestión que habíamos planteado es de que inmediatamente intervenga la Fiscalía de Medio Ambiente y se encare una política, digamos, global, ¿verdad?, tendiente, digamos, a cómo se va a ir, por un lado, haciendo la contención medioambiental, ¿verdad?, porque este es un material que no se puede cometer la irresponsabilidad de repente de un equipo en desuso se esté haciendo remate, por ejemplo, ¿verdad?, conteniendo este tipo de material. Por lo tanto, se tiene que hacer, digamos, aplicar una política de tal manera a que los equipos se vayan retirando y se almacenen hasta tanto se consiga su destrucción. Que bien se sabe, ya se está explicando, ¿verdad?, de que inclusive por protocolo y convenios hasta el 2028 se tiene tiempo. Bueno, ahí está, estas son fotos exclusivísimas del lunes de mina, nadie las tiene. Ahí está el aceite, fíjense, la cantidad de aceite. Ahí está, ¿qué hicieron? Taparon. Yo no sé si este es el procedimiento o no, ¿verdad?, pero taparon. Ahí está el tractor donde taparon todo. Yo no sé si taparon para que no se vea o taparon porque este es el procedimiento, probablemente, como ignoro. Ahí está. Pero ahí se dan cuenta de en qué estado está todo esto, ¿verdad? La cantidad, ahí está, de los transformadores quemados, el aceite derramado, que no sabemos, obviamente, cuál es el componente de ese aceite, si es un aceite no más o si contiene y qué grado de ascarel. Vamos a una brevísima pausa y enseguida despedimos el programa. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende. La vida está hecha de decisiones y por momentos no sabemos bien qué camino tomar. Recuerdo cuando era chica, una vez entrando a mi casa, le pregunté a mi mamá cuál era el camino correcto en la vida. Ella me notó preocupada y mirándome a los ojos me dijo: hija, lo único correcto en la vida es hacer las cosas con amor y honestidad. Todo lo demás se hace camino al andar. Y el camino me llevó a enamorarme perdidamente de esta ciudad. Me enamoré de cómo brilla aquí el sol. Me enamoré del calor de la gente, de su energía. Acá fue donde todo cobró sentido, cuando llegaron Javiercito y Paloma a mi vida. Y asumimos un desafío en familia: transformar esta ciudad. Nos llevó muchos años, pero al fin y al cabo mi mamá tenía razón. El amor y la honestidad hicieron camino al andar. Se hizo mucho y aún queda mucho por hacer.
pero estoy totalmente convencida de que este es el camino hacia el futuro del Paraguay. Sigamos construyéndolo juntos. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Hacer todo con amor. Este es el camino. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Hoy puede ser un gran día. Bueno, les agradezco mucho la presencia de todos ustedes acá para dar por lo menos un pantallazo sobre lo sucedido. Obviamente esto vamos a darle continuidad con las personas inclusive aquí presentes, la Fiscalía, el Medio Ambiente, etcétera, a ver con la ANDE, ahora qué se va a hacer. Porque es importante, obviamente, primero yo quiero manifestar efectivamente mi indignación, yo soy vecina del lugar. Y como otras tantas, tengo nietas que viven en la zona, yo vivo en la zona, yo me fui, pero no solamente, yo estuve otra vez dentro de todo expuesta a poco tiempo, pero los bomberos, los chicos que estaban ahí, la gente que vive ahí cerca, a mí me indigna lo siguiente, gente. Yo sé que no es responsabilidad directa de este gobierno en particular, digamos, el que se haya depositado ahí. Pero sí es responsabilidad directa de este gobierno el manejo de la crisis, porque la crisis se dio ahora con este incendio. Pero digo, a todos los gobiernos anteriores, incluyendo a este, ¿por qué no nos dijeron qué había ahí? ¿Por qué la población estábamos ignorantes de lo que ese era un lugar de basura tóxica? Si todos los vecinos sabíamos, teníamos dos alternativas, o exigíamos hace rato que eso esté en otras condiciones, o que se lleve luego de ahí, ¿verdad? Y cuando se produjera algún tipo de desastre como el que se produjo, un incendio, obviamente no nos íbamos a ir todos ahí, sino que íbamos al revés, salir corriendo de ahí, ¿verdad? Entonces, es una irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos, incluyendo este, pero también de los anteriores, que hayan depositado basura tóxica en la forma que depositaron, sin las condiciones que requerían ese depósito primero, y en segundo lugar, bajo la ignorancia de todos nosotros. Entonces realmente es grave. Entonces le digo acá a la doctora, si me disculpa si estoy efectivamente exageradamente argel o como no sé qué palabra dijo, efectivamente soy luego argel de nacimiento seguramente, pero en estas circunstancias estoy indignada. Estábamos en un barrio con basura tóxica y nosotros éramos absolutamente ignorantes de eso. En otro lado, les puedo asegurar, ya sé que en otro lado también existe el ascarel y los residuos, pero les puedo asegurar que no tienen sobre el pasto, ¿verdad? Al aire libre, expuesto efectivamente a que pase esto, ¿verdad? Que se incendie y que luego, por lo tanto, se extienda, ya sea la polución y la intoxicación a las personas que viven en la zona. Entonces estoy indignada, efectivamente, y espero que no me pase la indignación, porque ese es el problema de los paraguayos, que fácilmente nos dejamos de indignar. Tenemos que no solamente indignarnos, sino que organizarnos para que esa indignación tenga fuerza y que no podamos nuevamente, estemos expuestos, porque hasta ahora seguimos expuestos. Eso se puso en malas condiciones. Se hizo un depósito de basura tóxica sin las condiciones. Y por eso hoy estamos en esta disyuntiva a ver qué grado de toxicidad o no tienen los pobladores de la zona. Muchísimas gracias. Mañana continuamos con este tema en Radio 1000 a partir de las 8:30, como todos los días, de lunes a viernes, y los esperamos luego el miércoles acá a las 22 por Red Guaraní. Muy buena noche. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien.